en estos 3 meses que nos restan ya casi finalizados de este año. Santiago capítulo 1, el verso 19 y el verso 20 dice así: en el nombre de Jesús, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice la epístola de Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero predicarle o enseñarle en esta noche bajo el tema el cristiano y la ira. Gloria al Señor, el cristiano y la ira. ¿Cuántos son enojados aquí? Amén. Creo que todos en algún momento nos hemos enojado, nos hemos airado, pero la Biblia nos habla de una ira que no proviene de parte de Dios, y esa es la que debemos de analizar en esta noche. Amado Rey, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos que es gracias a tu providencia que nos permites pararnos delante de ti, Señor. Nosotros hemos entrado a tu presencia, Señor. Nosotros somos los que hemos venido con necesidad de ti, Señor, y te pedimos que tú nos hables y que uses mis labios para hablar a estos hermosos hermanos, Señor, que tú has permitido estar en esta noche, y aquellos también que nos sintonizan a través de las páginas, Señor, de nuestras aplicaciones, que puedan ser edificados en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para usted. Amén y amén. Tome su lugar en esta preciosa hora. Aleluya. La ira, hermanos, ha sido una de las cosas que siempre ha afectado a cualquier persona, sin importar su condición social, sin importar su lugar de origen, su nivel de estudio académico, no importa cuánto esa persona tenga en la cuenta bancaria, no importa si cursó todos los grados y aún la universidad, no importa cuál sea el nivel académico de alguien, todos pueden ser afectados, aún cristianos, a niveles diferentes por la ira. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos encontrar aspectos tanto directa como indirectamente de hombres que fueron afectados por la ira. Podemos encontrar el ejemplo de Caín y Abel, podemos encontrar el ejemplo de Moisés, podemos encontrar el ejemplo de Balaam también, podemos encontrar también el ejemplo de Jonás, que se enojó contra Dios, Naamán, que se enojó contra el profeta porque no recibió el milagro como él quería. También se enojó Saúl contra su yerno David por la bendición que Dios había depositado en él. Y encontramos en cada uno de los personajes un nivel diferente de enojo, de ira que experimentaron por alguna situación. De igual forma, hay muchos de nosotros que venimos de un contexto donde hemos tenido batallas con nuestro carácter, dificultades con nuestro trato con las personas, a causa de la ira que hemos tenido que permitir que Dios vaya trabajando dentro de nosotros. No obstante, a pesar de que estamos en la casa de Dios, todavía hay muchos que tienen secuelas del ambiente en el cual se formaron, del entorno en el cual crecieron, y con esas secuelas tenemos que ir trabajando constantemente. Es por eso que el apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, ni se conformen a lo que ustedes fueron, sino que dejen que el Espíritu Santo los renueve constantemente. Y una persona iracunda, hermanos, en términos sencillos, es una persona que se irrita, una persona colérica, una persona furiosa, rabiosa, o alguien que está poseído por una ira desmedida. Viéndolo desde una perspectiva psicológica, se dice que cuando alguien no procesa de una manera correcta la ira, da paso al rencor, que se caracteriza por la violencia o el odio patológico, un odio, algo que le carcome por dentro. Y eso, si lo traducimos a la palabra de Dios, podríamos llevarlo al nivel de raíces de amargura. Entonces, hermanos, lo que Santiago nos trata de proyectar es la manera que el Espíritu Santo
Santo empieza a obrar en la vida del creyente, haciendo referencia a que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu Santo a menos que deje esa carnalidad, a menos que deje de estar fluyendo por sus emociones, por sus pensamientos y se conecte con la voluntad de Dios. Y Santiago empieza dando un consejo práctico pero efectivo para cada uno de nosotros, y es que desde una perspectiva como hijo de Dios debemos de aprender a ser prontos para oír lo que Dios quiere tratar de hablar constantemente a nuestros corazones. A lo mejor usted creerá que Dios solo le habla cuando usted se arrodilla o cuando empieza a orar, pero Dios siempre nos está hablando a través de cada situación que hay a nuestro alrededor. Aún Dios usa personas de afuera para hablar a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere tener un trato directo con nosotros como sus hijos. Pero hermanos, cuando empezamos a profundizar en la palabra, nos damos cuenta que dice: hay que ser prontos para oír y tardos para hablar. Entonces, no es una casualidad que Dios nos haya dotado de 2 oídos y una boca, porque normalmente muchas veces hablamos más de la cuenta. Entonces, por eso el Señor le puso 2 orejitas para que usted pueda aprender a oír más lo que el Señor quiere depositar dentro de nosotros. Sin embargo, debemos de notar que la ira tiene 2 enfoques en la Biblia. Y quiero ver si hablo un punto en esta noche y quiero desarrollar otro punto el otro jueves, porque me interesa que podamos abordar este tema y que pueda usted reflexionar en esta hora en qué áreas a lo mejor usted ha empezado a fallar con este aspecto. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay una ira justa, una justa indignación. Hay una ira que Dios ha dejado, que viene de parte del Espíritu Santo. Y si usted mira Efesios capítulo 4 y el verso 26, y si usted tiene Biblia, use la Biblia en esta noche para poder estudiar la palabra de Dios. Y dice así la palabra: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, significa que hay un tipo de ira persistente, un tipo de ira necia que siempre está llevando al fracaso a muchas personas. Y esa ira de la cual habla Pablo en Efesios es una pasión o una energía que produce un enojo, no para destrucción del alma, sino una fuerza de determinación para que usted aprenda a rechazar los embates del pecado, ya que la ira es una emoción fuerte, hermanos, pero canalizada a través del Espíritu Santo se puede volver en una fuerza eficaz para poder enfrentar los problemas que hay en la familia, en el matrimonio o aún en nuestro entorno. Pero no es una ira que te va a llevar a la destrucción. Normalmente muchas veces nosotros mal usamos esa ira, y es ahí donde le damos rienda suelta a nuestras emociones, donde no obra la justicia de Dios. Entonces hay una ira que procede del corazón de Dios, que nace para ejercer su justicia sobre este mundo. Y un ejemplo de esos, hermanos, fue cuando Jesús estaba entrando al templo y empezó a ver que todas las personas tenían mesas, cambistas, ofreciendo, vendiendo cosas, haciendo un negocio dentro del templo de Dios. Y eso dice que llenó tanto de enojo, de ira el corazón de Jesús, que en ese momento él empezó a darle vuelta a todas las mesas. La Biblia dice en Juan capítulo 2 verso 13 que él empezó a voltear todas las mesas de los cambistas y le dijo: ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, porque le habían dado un uso totalmente opuesto a lo que representaba el templo en aquel entonces. La gente ya no iba para darle adoración a Dios, la gente ya no se acercaba porque su deseo era llevarle ofrenda de agradecimiento a Dios. Simplemente se había vuelto un lugar para poder
comerciar. En Romanos capítulo 1 verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la ira que nace con justa indignación no es para llevarnos a un estado de descontrol, donde usted cometa pecado, donde no sepa lo que está haciendo, donde usted pierda sus estribos. No, sino que la que Dios nos ha dejado es como una fuerza para que usted aprenda a pararse firme cada vez que el pecado quiera dañar su corazón o quiera dañar el corazón de su familia. Aún la ira que viene de parte de Dios, que es con justa indignación, es cuando sirve para poder transformar ciertos aspectos aún dentro del matrimonio, dentro de la casa. Yo me acuerdo que ya se los he platicado, en los tiempos que estuve viviendo con mis padres, yo vi en muchos momentos a mi padre airarse, llenarse de un enojo, pero no de un enojo de querer golpear, sino de un enojo de ver la situación, de los problemas que muchas veces acontecían tanto dentro de la iglesia como también dentro del hogar, con la familia, con los hijos, porque hay una batalla constante. No caminamos sobre pétalos de rosas. Este evangelio el cual el Señor nos ha dado no es un evangelio donde usted no va a tener dificultades o carencias o conflictos aún dentro del matrimonio, pero hay una ira correcta que procede de parte de Dios, que se le ha sido dada para poder ver esos momentos y doblar rodillas y decir: Señor, yo no voy a dejar de clamarte hasta que algo intervenga en este hogar y algo sea roto en el nombre de Jesucristo. Aún yo como pastor, ha habido momentos que me he parado en este lugar y he sentido como que el Espíritu Santo, hay un conflicto, hay una batalla en lo espiritual, no hay una recepción en los corazones, hay algo que resiste el Espíritu de Dios hablando a la vida, y eso me ha molestado. Y no es contra usted, sino que es contra esos espíritus que tratan de querer distraer la palabra que Dios tiene para nuestros corazones. Es por eso que aún Pablo se enojó contra su propia carne y yo digo: yo me doy golpes por tal de someter esta carne a la voluntad de Dios. Y no sé si usted en algún momento se ha enojado con usted mismo, pero a mí me ha sucedido. Yo me he enojado conmigo y digo: no, yo tengo que hacer mejor esto para Dios. Yo no tengo que permitir que esto me gobierne, porque hay un celo, hay una ira de parte de Dios contra el pecado y con todo aquello que quiere desviarnos de la voluntad de Dios. Y lamentablemente, hermanos, hay quienes hoy en día, en vez de utilizar la ira como una arma para rechazar el pecado que tanto daño le ha hecho a la familia y al matrimonio, dejan que la ira los gobierne para poder infringir dolor en aquellos que le aman, en aquellas personas que le rodean, en aquellas personas que están cerca de usted. Y es peligroso, hermanos, el dejarse ser usados por la ira y el enojo para atacar a los demás con motivos incorrectos, con motivaciones incorrectas. Muchas veces usted tiene que analizarse y darse cuenta que hay veces que usted está peleando batallas que no son de edificación, sino que simplemente son para contender. Son cosas que están surgiendo de su carne y no porque realmente hay una ira que haya provisto Dios para usted. Porque mientras una persona, hermano, sea rápida para hablar, una persona que sea rápida para airarse, que sea rápida para contender, esa persona corre el peligro de alejar a sus amigos, corre el peligro de alejar a su familia, corre el peligro de perder su matrimonio, su esposa o su esposo, corre el peligro de perder personas que le aman, aún corre el peligro de perder los dientes, porque la ira siempre lleva a la destrucción. Amén. Sí. Da risa, pero es cierto. La ira puede llevarnos a la destrucción, porque la ira injustificada siempre provoca daños en nuestro entorno. Hay padres que ya no pueden tener una misma comunión con sus hijos. Hay esposos que ya no tienen una buena relación porque esa persona siempre es colérica, cualquier cosa siempre explota, empieza a gritar, y aquí allá mejor no le dicen nada, porque de aquellas personas que dicen: mira, a mí no me tentes. Aleluya. Entonces hay muchas cosas que empiezan a dañar el corazón de esa persona. El segundo enfoque que la Biblia nos muestra es la ira pecaminosa.
Estuvimos hablando de la ira con justa indignación. Ahora también hay una ira pecaminosa. Lucas capítulo 4 verso 24 al 28 dice así en el nombre de Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas hay en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Oiga el verso 28: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Aleluya. Cabe resaltar, hermanos, que el problema que los sacerdotes y todos los que estaban ahí empezaron a sentir contra Jesús no era a causa de la doctrina, no era a causa de lo que él estaba declarando, sino que tenían un problema personal contra Jesús. Su problema, su ira era contra Jesús, contra quien él era. No era lo que él estaba declarando, sino que era algo personal, porque Jesús estaba desboronando muchas cosas que estos mismos sacerdotes habían establecido para poder ellos exaltarse en medio del pueblo. Los sacerdotes tenían una autoridad y una gobernabilidad sobre todas las personas, que ellos lo empezaron a sentir que lo estaban perdiendo con lo que Jesús estaba anunciando. Esa ira pecaminosa, hermano, es fácil infiltrarse en los cristianos. Es muy fácil que se meta en el corazón de alguien, porque, hermanos, el diablo siempre quiere traer pensamientos distorsionados aún de lo que es la palabra de Dios. Muchas personas dentro de las iglesias, no en esta sino que en otras, muchas veces se meten a debates con otros. Hay algo que no concuerda con la palabra de Dios y empiezan a querer tener conflictos con otras personas, como si Dios nos hubiera puesto a nosotros a poder pelear. Y hay gente que dice: no, es que Dios me han puesto a defenderlo a él. No, Dios no necesita que usted lo defienda. Dios no necesita que usted cargue en una ira donde termine ofendiendo a otra persona. No, el Señor sabe cómo corregir y llevar la reprensión a los corazones. Aún hay gente que cae en una ira pecaminosa cuando observa a otros que son más pequeños y no los ve caminar de la mejor manera, no los ve actuar como deberían de actuar, pero son niños espirituales. Pero esas personas empiezan a llenarse de ira porque no miran los cambios en esa persona que debería de denotar. Pero, hermano, el Señor no nos ha mandado a querer corregir y actuar como jueces. No, el Señor nos ha mandado a ayudar, a restaurar, a aconsejar y a instruir con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay que dar lugar al enemigo de que nos haga caer en una ira pecaminosa. ¿Cuántas veces yo he visto hermanos que están empezando, aún personas que llevan años, cometer ciertas fallas, pero el Señor no me ha puesto para que yo me llene de ira? No, al contrario, me ha puesto para que tenga sabiduría y lo empiece a instruir y aconsejar como la palabra de Dios nos manda. Pero es muy fácil permitir que la ira se apodere de nuestros corazones. La palabra griega thumos no tiene una traducción directa ni al español ni al inglés, pero su significado es agitado o ebullición. Y esa misma palabra, hermanos, hace referencia al mal uso de la ira o de la forma incorrecta que la canalizamos, llevándonos por un camino de agresividad, llevándonos por un camino de violencia, llevándonos por un camino aún de caer en acciones de maltrato físico, o aún otras personas lo utilizan de otra manera como una manipulación. Porque la ira, déjeme decirle que no siempre se manifiesta a través de gritos o de una acciones fuertes o arrebatadas. Muchas personas utilizan la ira como una manipulación. Por tal razón, hermanos, la ira pecaminosa normalmente se puede manifestar en dos corrientes diferentes. La ira pecaminosa se puede manifestar de dos corrientes. Una de ellas es explotando. ¿Cuántos han explotado en algún momento? Hay unos que son sinceros y otros que son meros fariseicos. Amén. No quieren aceptar que han explotado en algún momento, o mejor dicho, hemos explotado en algún momento. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido.
Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Uno de los énfasis de Santiago es que deben de haber cambios en la vida de un hijo de Dios. Sí o sí deben de haber cambios en nosotros. Algunos son progresivos, algunos son más espontáneos, pero deben de haber cambios en nuestra vida. Y eso tiene que ver mucho cuánto usted está dejando que el Espíritu Santo gobierne en su vida. El problema es que nosotros somos así. Venimos a la iglesia y le decimos: heme aquí, Señor, guíame tú, encamíname tú. Pero cuando estamos allá afuera, como que nos quitáramos el traje de cristianos y dijéramos: Señor, bueno, aquí soy yo y esta selva. Amén. Aquí soy yo el que tengo que tratar, Señor. Aquí no te metas tú porque esta situación se pone dura, y aquí tengo que actuar con mi carácter porque aquí nadie se me va a montar a mí. No, aún en esos momentos hay que dejar que el poder de Dios empiece a obrar en nosotros. La cuestión, hermanos, es que muchos en la iglesia no han permitido que el Espíritu Santo los corrija de la manera correcta, sino que hay unos que quieren resolver sus luchas utilizando la fuerza, o quieren dominarlas por medio del enojo. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, hermanos, la ira siempre trata de traer una fuerza impetuosa como un mar, ¿verdad? Como un tsunami que quiere arrasar con todo lo que se le pone a su paso. Pero cuando, hermanos, esa persona crea un hábito de explotar frente a las cosas que le molestan, cuando esa persona hace un hábito de querer arrollar al que se le pone el camino, cuando no concuerda con su pensamiento o cuando no concuerda con lo que él quiere decir, va a ser una persona que va a actuar como un volcán, que va a explotar y va a lanzar toda esa lava y todo ese enojo que hay dentro de esa persona. ¿Por qué? Porque no han aprendido a canalizar esa ira, sino que son personas explosivas. Santiago capítulo 3 verso 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Eso quiere decir, hermanos, que muchas veces los niveles de explosividad de las personas tienen que ver con sus palabras, tienen que ver cómo las alimenta usted con lo que está diciendo. Es por eso que cuando alguien no tiene nada bueno que decir, mejor muérdase la lengua o no diga nada, porque esas mismas palabras que usted está diciendo pueden ser pólvora que al final del día lo van a terminar haciendo consumirse a usted mismo. Amén. Gloria a Dios. Los miro muy callados. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, las palabras, cuando nosotros las soltamos, esas palabras pueden convertirse en armas contra nosotros, porque va a empezar a ser un golpe de te doy y un golpe me das y un golpe te doy y otro golpe me das, y es ahí cuando empiezan a levantarse la voz, ¿verdad? Como que se hicieran sordos. Sí, que yo te, pero es que yo te dije también. Amén. Y se vuelve una guerra de gritos. Amén. Y se da cuenta toda la cuadra o toda la calle se da cuenta de los problemas que hay en esa casa, porque siempre alguien quiere tener la razón. Dice que en cierto momento le llevaron a un joven que quería aprender de uno de los mejores maestros de aquel tiempo, que era Sócrates, un filósofo, un maestro muy preparado, y por conectes de amigos le quisieron llevar a un joven para que lo preparara de primera mano. Y cuando este joven se presentó delante de Sócrates, al instante empezó a hablar, y pasaron 10 minutos este joven hablando y hablando y hablando, y cuando terminó, Sócrates solo le dijo: ¿sabes qué? Te voy a cobrar el doble por prepararte. Y dice: joven, pero ¿por qué me va a cobrar el doble por prepararme? Primero te voy a enseñar a controlar la lengua, y segundo te voy a enseñar a usarla. Amén. Muchas veces nosotros tenemos tanto problemas para controlar la lengua como también para usarla. Amén. Ese miembro tan pequeño que usted mira, ese miembro tan pequeño puede encender un bosque, puede encender unos conflictos tan grandes que pueden partir amistades de años, pueden destruir amistades dentro de la iglesia de años, pueden destruir vidas, corazones, matrimonios, pueden dejar heridas irreparables aún dentro del matrimonio.
En cierto momento escuché a alguien decir: es mejor que me hubiera dado un golpe en la cara que me hubiera dicho esas palabras, porque las palabras penetran y ya no pueden devolverse lo que uno dijo, y terminan causando grandes problemas. Y estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros en algún momento hemos perdido los estribos. Pero me encanta lo que la palabra de Dios nos declara en Proverbios 19:11. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto las ofensas. Qué maravilloso aprender ese principio, tener sabiduría para dejar que las ofensas pasen y no tomárselas personalmente. Todos tenemos en algún momento días buenos, días malos, y momentos donde a veces no medimos las palabras. Pero si nosotros aprendiésemos a esquivar esas palabras que sabemos que no son habituales de alguna persona, hermanos, nos ahorraríamos muchas horas para poder restablecernos de ese mal momento o de ese trago amargo. El problema de ese aspecto, hermanos, es que no todos estamos dispuestos a soltar la ira tan fácilmente, y eso da paso al segundo punto de la ira pecaminosa, y es ser consumidos por dentro. Hay una ira que es explosiva y hay otra ira que lleva a consumir a esa persona por dentro. Alguien dijo que el querer reprimir la ira es como meterla a un bote de basura y meterla en una bodega donde está llena de papeles y esperar que no suceda nada. La ira, hermanos, es algo que enciende y que consume. Por muy pequeño que sea, eso empieza a expandirse, y cuando hay alguien así dentro de la familia o dentro de cualquier círculo, eso le va a acarrear grandes dificultades. Lamentaciones 1:20 dice: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Aunque nos cueste admitirlo en esta noche, hermanos, la ira es como un ácido que destruye el interior de esa persona. Y así como destruye el interior de esa persona, ese ácido muchas veces termina salpicando a aquellas personas que lo aman, aquellas personas que están cerca de usted, aquellas personas que tienen un aprecio, y también los termina dañando a ellos. Y una de las cosas que nos dificulta para entender lo que la ira nos está consumiendo por dentro es que normalizamos nuestro carácter volátil y explosivo. Lo miramos como algo normal. Aún hay personas que se enorgullecen y creen que es un distintivo familiar, y es que, así decimos, somos en la familia, cuando debemos de entender que los hijos de Dios, dice la palabra del Señor, que cuando estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Entonces hay cambios que Dios trae a nuestra vida. Hay una transformación que Dios trae a nuestros corazones, pero usted no va a poder crecer en sus acciones, en su comportamiento, en su corazón, si usted todo el tiempo está normalizando eso en su vida. Realmente hay personas que se han vuelto como armas cargadas, que están con el gatillo sensible listo para disparar a aquellas que le molestan, listas para destruir a aquellas que le provocan alguna inconformidad, porque han hecho de su interior un depósito saturado que los está consumiendo por dentro. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. El que tarda en airarse. ¿Cómo es usted? ¿Una mecha corta, decía mi papá, o una mecha larga? ¿Cómo es usted? De aquellos que le tiran un fosforazo y ahí agárrense porque se soltó. Amén. ¿Cómo es usted? Es por eso, hermano, que cuando nosotros nos dejamos consumir por la ira y no aplicamos sabiduría, no aplicamos el discernimiento que Dios nos ha dado, usted no puede refrenar sus impulsos. Usted no puede controlar su corazón. Es por eso que la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Podemos refrenar nuestras actitudes. Me recuerdo que en cierto momento estábamos una noche con mi hermana Melissa. Dios bendiga a mi hermana si está viendo, ¿verdad? Voy a sacar unos trapitos por ahí. Y
Me recuerdo que esa noche estábamos discutiendo con ella, pues los dos éramos bien gritones. Esto estoy predicando porque me lo estoy aplicando, no crea porque yo me sienta mejor que usted, no. Y empezamos a discutir, nos empezamos a gritar y que sí, que hace esto y que lo otro y que no sé qué. Y en eso que llegaron a tocar la puerta, ¿verdad? Bien encendida la pelea, ¿verdad? Pero le pusimos una pausa. Y después de haber estado gritando, sé que no sé qué, que no sé cuánto, sale mi hermana, Dios le bendiga, hermano. Y todavía me recuerdo de eso, me dio tanta risa cuando estaba preparando ese mensaje porque me recordé de eso. Automáticamente ella cambió su voz y dijo, Dios le bendiga, hermano. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos de igual forma. Nos presentamos de una manera, pero allá afuera a veces parecemos el demonio de Tasmania. Amén. Un tornado que arrasa con todo. Amén. Y eso, hermanos, nos perjudica en nuestro testimonio. Desgasta nuestro testimonio delante de las personas de Dios. Porque muchas veces decimos, es mi vida, es como yo quiero que la viva. Pero muchas veces hay ojos de otras personas que te están observando cómo te encaminas, cómo estás viviendo. Y tú te conviertes en un referente para otras personas para que puedan conocer de Cristo. Pero cuando no hay un dominio propio en la ira, simplemente estás dejando tu testimonio por el suelo. Hermanos, es bien importante entender que no es normal una ira que nace del corazón del hombre, porque no es justificada por Dios. Normalmente nunca nos ponemos a meditar en las consecuencias. Lo menos que hacemos es meditar en las consecuencias, en las repercusiones que acarrea la ira cuando nos está dominando. Alguien dijo que cuando yo me enojo, mi vida se coloca en las manos de cualquier persona que me hace enojar. Que muchas veces le accedemos control a las personas simplemente porque no hemos aprendido a tener control, dominio sobre nuestras emociones. Cualquier persona te hace sacarte de quicio y esa persona automáticamente tiene el control de tu vida. El trabajo del diablo, hermanos, es llevarlo por una trayectoria de destrucción, por un camino de provocaciones e incitaciones, pero nunca le va a mostrar cuáles van a ser las consecuencias después de que usted haya actuado con iras. Y una de las consecuencias notorias que nos lleva a cometer cada vez más pecado es cuando no sabemos canalizar apropiadamente esa ira que llevamos dentro de nuestro corazón. A lo mejor no tuviste el trato que querías en tu hogar, a lo mejor nunca hubo ese ambiente de bendición con tus padres y eso te afectó porque fue una atmósfera que te rodeaba todo el tiempo. Fue un ambiente en el cual te creciste, donde todas las cosas se pedían a través de gritos y pareciera que eso se adhirió a tu ADN. Pero hermanos, la Biblia dice que en las muchas palabras siempre hay pecado. Hay que aprender a hablar menos y escuchar más. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Cuando hay algo dentro de nuestras vidas que no aprendemos a refrenarlo, llevarlo delante de la presencia de Dios, nos lleva a cometer cada vez más y más pecados. Es ahí donde muchos a veces caemos en situaciones con palabras hirientes, diciendo: maldita la hora que te conocí. Es que yo no tenía planeado tenerte a ti. Yo no sé quién me puso a mí enfrente para poder acercarme a ti. Yo no sé lo que me pasó en aquel momento que te dije sí. Amén. Maldita la hora que te conocí. Y muchas veces decimos palabras que nunca hubiéramos querido decir, pero no aprendimos a refrenar esa ira. La ira nos encamina a ser rechazados y a buscar la soledad. Alguien que es gobernado por la ira o por lo que hace es una forma o un ambiente, es lo que hace es formar un ambiente hostil y tóxico que aleja a cualquier persona. La ira, hermanos, es como los zorrillos, ¿no? Usted sabe cuando están pasando. Se siente el olor de un zorrillo cuando está caminando. Y hay personas que por la ira muchas veces alejan a las personas porque ya saben que es un ambiente tóxico donde van a haber problemas. Ahí viene, no, mejor ya me voy porque ahí viene aquel o ahí viene aquella, ¿verdad? Y nosotros mismos alejamos a las personas y nos volvemos en un ambiente de soledad. No es porque las personas no te quieran, no es porque no quieran hacer que a ti, simplemente tu ira los aleja. Proverbios 22:24 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos,
Proverbios 21:19 dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. La ira despierta celos obsesivos y destructivos. La ira puede despertar celos. Sí, ¿quién te está llamando? A ver, ¿quién te está escribiendo? Es el hermano Gerson de la música. ¿Y qué tanto se te está? Es para ponernos de acuerdo con él. ¿Y por qué se te quedó bien? No, es que se le cayó algo, yo se lo di. ¿Y por qué tanto te busca el pastor que no sé qué? ¿Qué tanto platicas con aquella hermana? Y los celos empiezan a acompañarse de esa ira destructiva. Proverbios 6:34-35 dice: pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Aún para nosotros como hombres también se aplica esto. Los celos destructivos, los celos obsesivos muchas veces saturan la persona y terminan irritándola al grado que se hace una explosión dentro de ese hogar. Cuando la ira va acompañada de celos obsesivos, puede llevarlo a convertirse en una arma mortal. Hemos visto noticias, hemos visto documentales de hombres y de mujeres que han matado por una ira, por celos destructivos. Y también se puede matar aún emocionalmente una relación. Los matrimonios están siendo golpeados fuertemente en este tiempo. Aún gente que lleva años en el ministerio son susceptibles a esto, porque nadie se escapa de la ira, hermanos. La ira nos convierte en un ejemplo negativo para los demás, porque la ira destructiva es la ausencia del Espíritu Santo de Dios. Una ira destructiva simplemente está denotando que en tu corazón no mora el Espíritu Santo de Dios. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Muchas veces, hermanos, miramos personas que tienen situaciones como esas, y si usted no puede ayudarlo, y si el Señor no la ha cambiado, mejor aprenda a tomar un poco su distancia, porque eso puede terminar dañando aún su propio corazón. No tome el papel de redentor. Yo siempre he dicho: si el Señor no ha podido tratar con ellos, ¿qué nos hace a nosotros creer que vamos a poder cambiar esas personas? Mejor aprenda a orar y a interceder por ellas para que Dios obre en su corazón, porque si no, eso se puede adherir a su espíritu y puede terminar contaminando su propia vida. Póngase de pie en esta preciosa noche. Aleluya. Evaluémonos en esta noche. Quiero hacer unas preguntas. Evaluémonos en esta noche. ¿Hay alguien que actualmente te enoja? ¿Hay alguien que actualmente te hace llenarte de ira y sentirte frustrado? Pregúntese: ¿por qué estoy enojado todo el tiempo? Hay unos que parecen enojados todo el tiempo, ¿verdad? Y mira, ¿verdad? Me ha pasado. Y me he tenido que sentar a reflexionar y decir: Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi corazón? ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Qué es lo que está tomando cabida en mi vida? Aleluya. Otra pregunta: ¿cómo he lidiado con el enojo y cómo ha sido mi respuesta para esa persona? ¿Cómo lidia usted con su enojo? ¿Cómo lidia usted con su ira? ¿Cuál ha sido su respuesta, su actitud? ¿Qué hago normalmente cuando estoy enojado? ¿Qué hace usted cuando está enojado? ¿Qué hace normalmente? ¿Será que se postra y ora al Señor y dice: Señor, no quiero que esto tome más parte en mi vida? No quiero que esto me controle, Señor. Yo quiero rendirlo delante de su presencia. ¿Qué es lo que usted hace normalmente? ¿Cómo puede estar Dios tratando de revelarme un problema de ira? Tengo problemas con la ira y no te has dado cuenta que tanto tiempo el Señor te ha hablado por eso. Te ha hablado por tu esposo, por tu esposa, por tus amigos, por la familia, y has hecho oídos sordos a eso que el Señor está hablando en nuestros corazones. Y la última pregunta: ¿qué ven los demás? ¿Qué te han dicho los demás con respecto a la ira que muchas veces te dejas gobernar? Hagámonos esas preguntas en esta hora y digámosle: Señor, ayúdame a entender
¿qué es lo que estás queriendo transformar dentro de mí? Cierre sus ojos ahí un momento y quiero hacer una oración antes de que cantemos. Gloria al Señor. Cierre sus ojos y levante sus manos y digámosle: Señor, en esta hora, Padre, escudriña mi corazón, Señor. Y como dijo David, aún aquellos pecados que me son ocultos, Señor, ayúdame a librarme de ellos, Señor. En esta hora, Señor, no estamos aquí, Señor, porque seamos perfectos, ni porque nos creamos, Señor, con un carácter, Señor, intachable. No, Señor, todos hemos batallado en algún momento con la ira, Señor, que no